Hola, ¿qué tal amigos? Un placer estar con ustedes el día de hoy acá en una edición más del programa Los Investigadores Médicos, como siempre, llevando temas de mucho interés. Y el día de hoy me encuentro con el doctor Irving Berríos Cuadra. Él es especialista en rehabilitación física. ¿Cómo está, doctor? Un placer, bienvenido. Bien, igualmente un placer nuevamente aquí, de hace 2 años, ¿verdad? Creo que estuvimos. Ya de regreso, ¿verdad? Sí. De verdad que es un gusto conocerlo, doctor, y escuchar parte de los conocimientos que usted tiene. Y una de las preguntas precisamente es, ¿cuáles son esas patologías que usted ve con mayor frecuencia, doctor, en su consultorio? Bueno, yo trabajo, ¿verdad?, en una institución privada, ¿verdad?, también, y en la parte privada no institucional, ¿verdad? Correcto. Nos abocamos en ambos campos. Generalmente, pues, en la parte de lo que es las hospitalizaciones, siempre llegan pacientes con problemas neurológicos, alteraciones neurológicas de la motricidad, ya sea por algún evento cerebral vascular, problemas de politraumatismo en caso de accidentes de tránsito, fracturados, que es lo más común, ¿verdad?, que llega. En la parte pediátrica nos llegan bastantes niños con patologías neurológicas, niños con parálisis cerebral, síndrome de Down a veces, alteraciones de la neurona motora superior en algunos niños, incluso adultos también. Es lo más común, pues, que llega, ¿verdad? Y algunas situaciones de casos tal vez que pues, con esta situación, pues, nuevamente de la pandemia, ¿verdad?, que tenemos, casos de pacientes en recuperación de coronavirus, pues, o COVID-19, que están en proceso de recuperación y se atienden, pues, de manera ya más integral. Doctor, para los que no están asociados con el término, ¿de qué se trata la rehabilitación? ¿Qué enfermedades requieren de este proceso? Bueno, el término lo dice propiamente, es rehabilitación, es propiamente tratar de regresar al paciente a un estado funcional de lo más posible logre el paciente, ¿verdad?, a lo que anteriormente tenía. Un ejemplo, por ejemplo, es un paciente que sufrió un evento cerebral vascular por una hipertensión arterial, ¿verdad? Obviamente la vida le va a cambiar a ese paciente totalmente porque ya su condición funcional que tenía anteriormente ya no va a ser la misma. Queda un cierto grado de secuelas ya permanentes en algunos casos y siempre va a depender mucho del estado en que se envíe el paciente. En caso para la rehabilitación, entre más tardío se envíe el paciente a la recuperación, mayor grado de secuela van a quedar en ese paciente neurológico. Generalmente los primeros 6 meses son los más importantes para trabajar un paciente neurológico de ese tipo. Y justamente eso iba a preguntarle, doctor, porque muchas veces, bueno, los nicaragüenses, ¿verdad?, tenemos la costumbre de ir tarde al médico, de darte cuenta que de verdad necesitas esa rehabilitación, cuál es el seguimiento que debemos de darle y el cuidado oportuno a estos padecimientos. Bueno, la familia es importante, ¿verdad? En todo proceso rehabilitatorio siempre hay que involucrar a la familia, porque el paciente, además de atenderlo en su condición física y neurológica, también se tiene que abordar el aspecto funcional de la vida diaria, en el quehacer diario y con la familia. Son pacientes que generalmente, como les decía anteriormente, van a quedar con cierto grado de secuela y dependencia, dependiendo hasta qué nivel recupere. Y la familia, pues, en cierto aspecto juega un papel muy importante, ya que de ellos también depende de que esa persona se integre nuevamente a lo más funcional posible a la sociedad. En el caso de los niños, doctor, ¿en qué debemos de tener cuidado los padres de familia en el momento de la rehabilitación? ¿Cuándo podemos darnos cuenta que ellos necesitan, ¿verdad?, visitar al médico, tener una rehabilitación médica? Bueno, generalmente hay casos en la parte pediátrica, pues, que nos llega mucho ya de referencia, ¿verdad? Porque generalmente pasan primero por pediatría, neurólogo y posteriormente lo envían a rehabilitación. Tengo un caso, por ejemplo, de una niña que a sus 6 meses estaba muy normal. Tuvo 2 accidentes de caída con la mamá y pues la niña empezó a presentar síntomas de alteraciones motoras, de pérdida de la visión y al final pues la niña está en un estado bastante deteriorado, pues, en el sentido de la condición física que normalmente tiene un niño de 6 meses a 8 meses hasta 1 año.
ha ido progresando pues la patología por el trauma que tuvo, obviamente. Entonces, en el caso de los padres de familia, muy importante pues, si ya tienen un niño con una condición así, el cuidado es el doble de un niño normal, porque el compromiso con ese niño es tratar de mantenerlo y lograr que logre recuperar la mayor funcionalidad posible, dependiendo de la patología que tenga neurológica. Hay pacientes, niños pediátricos que no van a tener una vida normal, van a ser bastante dependientes de la mamá o el papá, incluso la familia. Y eso se le tiene que explicar mucho al padre, a la madre, a los abuelos, que generalmente aquí en la cultura nuestra se intervienen mucho pues, en la familia. Y hablando de las referencias, usted mencionaba bien, ¿verdad?, acerca de las especialidades que son quienes remiten en el caso de lo que es la rehabilitación física. ¿Qué sucede cuando detenemos el proceso? Muchas veces los padres de familia asistimos, pero luego no cumplimos con la rehabilitación física. ¿Qué riesgo estamos sometiendo a nuestros niños o a nuestros familiares, ¿verdad?, al detener todo el proceso de rehabilitación física? Bueno, cuando se detiene un proceso de rehabilitación, si ya se inició, las secuelas van a ser mayores en el niño. No va a tener un grado de recuperación funcional que se plantee como meta a corto plazo o a largo plazo. Y eso, pues, desgraciadamente, pues, quienes recaen la responsabilidad es en los padres, pues. Sucede mucho. En la actualidad hay un poquito de irresponsabilidad, se podría decir, de los padres de familia que tienen niños así, ya diagnosticados incluso, y no cumplen tal vez con las normativas que se les orienta, pues, con lo que es el autocuido, el cuidado del niño en casa, porque esa es otra área que hay que abordar. Se atiende la rehabilitación en hospitalaria, pero también hay un proceso de rehabilitación automático, independiente que es en casa, ¿verdad? Porque no toda la vida el niño va a estar en un hospital, o un paciente va a estar toda la vida en rehabilitación. Siempre se requiere entrenar al familiar, al padre o a la madre, para que ellos continúen la rehabilitación. Para que ellos le continúen el seguimiento, y siempre puede dejarlo solo las consultas de seguimiento cuando haya pues crisis o alguna exacerbación de la patología que tenga. Pendiente también, creo que es importante aclarar que sí es necesario que continúe la rehabilitación en el hogar, pero no suspenderla cuando no se ha dado de alta, por ejemplo, ¿verdad? Con el Exactamente. Es que mientras no se le haya dado de alta a un paciente que pasó todo su proceso de rehabilitación, que no es corto, son procesos de rehabilitación bastante extensos. En el caso de los niños neurológicos son bastante extensos. El entrenamiento del familiar es periódico, constante. Incluso periódicamente se está citando a los pacientes para que lleguen acompañados del familiar, ¿verdad?, para lo que se refiere a control de las citas médicas, ver cómo va el niño, si ha progresado, si no ha progresado, o está estático, pues siempre. Si ha habido mayor grado de deformidad. En el caso de los niños con parálisis cerebral, por ejemplo, hay mucha tendencia a que ellos se deforman por los grados de espasticidad que ellos logran desarrollar. Algunos son muy leves, otros muy severas. Y si no se le toma las medidas preventivas, pues el daño es mayor para el niño. ¿Rehabilitación en niños post-COVID, doctor, o personas adultas? En niños muy poco he visto aquí yo realmente. Pues en la práctica nuestra, aquí muy poco, pues. En adultos sí. Tanto algunos que están en proceso ya que salieron de la parte intrahospitalaria y pasan a lo que es la consulta externa, se les atiende, se les lleva su seguimiento. Y también en la parte privada, pues, por aparte particular, que es un área pues donde muchos en esta situación de la pandemia hubo mucho temor de los pacientes de ir a los hospitales, pues, sí. Por muchas situaciones. Sí. También, y entonces muchos llamaban por teléfono tal vez y que querían que lo llegáramos a asistir o a ver, y pues uno tenía pues que atenderlo hasta cierto punto. Obviamente con bastante grado de recuperación. No a todos los pacientes que les dio COVID les dio de la misma manera.
hubo mucha variedad de situaciones dependiendo de la condición médica que tenía cada paciente. Excelente, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero invitarlo a usted, doctor, que nos acompañe para luego seguir con este tema, recomendaciones, qué tanto ha usted utilizado el producto de Lintox, qué mejor ha visto en sus pacientes. Así que a ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que no le cambien. Ya volvemos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gabriela Miranda y yo soy médico del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Pharmalab. El coronavirus es un virus que se contagia muy rápidamente, pero que tiene menos mortalidad que virus de su misma especie, por ejemplo el SARS. La forma de contagio es a través de gotitas o de spray, los estornudos o la tos. Tarda 14 días aproximadamente en incubar. Vamos a utilizar medios físicos de prevención, el lavado de manos. Es importante recalcar que es a través de las manos contaminadas que puede también contagiarse esta enfermedad. En los momentos en los que estornudamos o tosemos, la manera correcta es cubriéndonos con nuestra manga o con un pañuelo, nunca directamente con las manos. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Laboratorios Pharmalab ha ideado una fórmula en la que podemos mejorar nuestro sistema inmune. Hablemos de Cevilat, Cevilat adultos y Cevilat Kids. En estos dos podemos reunir lo que es el magnesio, el zinc, también biomoléculas como los flavonoides, además de eso la vitamina C. Todos estos comprobados científicamente que intervienen o que tienen un papel muy importante en lo que es mejorar nuestro sistema inmune. Amigos, para prevenir ya tenemos estas estrategias. Primero, las medidas físicas y luego mejorar nuestro sistema inmune con Cevilat. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en tu programa Los Investigadores Médicos. Por acá seguimos con el doctor Irving Berríos Cuadra. Doctor, ¿cuál ha sido su experiencia con los productos de Pharmalab? Bueno, por ejemplo, con Lintox he tenido la oportunidad de trabajar lo que son pacientes con CA de mama. Son bastante regulares en esta parte del país, pues, ¿verdad? Y pues la recuperación pues en ellos pues ha sido bastante, ¿cómo le podríamos decir? Fructífera en el sentido de que mejora ciertas condiciones del acondicionamiento físico de la persona. ¿Y qué es lo importante, verdad? Mejorar sí. la condición física. Usted sabe que son pacientes con inmunodeprimidos porque están pasando por terapia de quimioterapia, radioterapia, algunos. Y eso obviamente produce mucha degradación de la célula y hace que el metabolismo se disminuya un poco y se inmunodeprima la persona. Al estar inmunodeprimida la persona es más susceptible a contagiarse de cualquier virosis que ande por ahí o cualquier bacteria, y entonces se nos complica, pero obviamente con el Lintox, pues, e incluso el Cevilat en algunos pacientes también, aparte, se previene, se puede manejar de una manera como profiláctica incluso en este tipo de pacientes, tanto para el acondicionamiento musculoesquelético, acondicionamiento físico, mejoramiento de lo que es la disminución del dolor en algunos casos de los pacientes, ¿verdad?, con cáncer bastante. Y en el caso, por ejemplo, de los niños, Cevilat Kids, por ejemplo, que ocupo bastante, porque a veces llegan niños con tal vez retardo en el desarrollo motor, tal vez no es un PC, pero es un retardo en el desarrollo motor, y a veces llegan un poquito bajos de peso, tal vez el pediatra tal vez no le ha visto esa parte, pues, y entonces nosotros le recomendamos que pueda utilizar Cevilat Kids. Y al estar llevándole el seguimiento al niño, pues, en el proceso de rehabilitación, tiende a recuperar un poquito lo que es la masa muscular, un poquito, ¿verdad?
el volumen del corporal. En lo que se refiere a la virosis, tal vez que mucho se enfermaba el niño, ahí se disminuye bastante. Incluso no solo también en pacientes que tienen patología, porque también se puede usar en pacientes que tal vez están en encamamiento prolongado, quizás tal vez están con algún tipo de patología esclerótica, como lo que son las esclerosis laterales amiotróficas, ¿ves? Que son patologías que producen encamamiento prolongado en los pacientes y requieren que tengan un suplemento que les ayude a que su nivel celular no se oxide, no haya un deterioro, no haya una oxidación celular más acelerada de lo que ya se les hace a ellos por estar con bastante de hipomovilidad, se les podría decir. ¿Recomendaría el Intox, doctor, también para personas que no tienen ningún tipo de estos padecimientos? Sí, como le digo, se puede usar tanto en pacientes que no tienen patología, como lo tienen. Por ejemplo, pacientes que tal vez han tenido algún desgarre muscular, quizás es un deportista, se puede utilizar Lintox. Mejora más rápido lo que es la reparación celular de la fibra muscular y se acelera un poquito más el proceso de recuperación. Igual con Cevilat también. Por ejemplo, con Cevilat lo estoy ocupando mucho con los pacientes que me estuvieron buscando por coronavirus o COVID-19. Les ayudó bastante también en el proceso. ¿Qué mejora vio, por ejemplo, en esos pacientes, doctor? Bueno, usted sabe que se lleva un proceso. Con los pacientes que estuve viendo de COVID, por ejemplo, no se les puede, si ya están fuera del área hospitalaria y están en recuperación en casa, por ejemplo, no se les puede hacer una rehabilitación muy intensiva, tiene que ir gradual. Pero sí, por ejemplo, lo que es la ventilación aeróbica pulmonar es mejor. Se mejora lo que es también la fuerza muscular, disminuye un poquito lo que es la rigidez articular en las articulaciones, que se da mucho. Las artralgias también las disminuye un poco, bastante. Pues lo que pude apreciar bastante, ¿verdad?, en los pacientes que estuve atendiendo por COVID. Y en los niños, pues obviamente, pues más que todo la parte del acondicionamiento físico de ellos. Como le digo, niños que no tienen problemas neurológicos y niños que solo tienen un leve retardo o alteraciones del lenguaje incluso, pero que tal vez están teniendo algún problemita de alimentación, están bajos de peso. ¿Y cuál es la dosis que usted le da a los niños, verdad? En el caso del Intox. Es un sobre diario por 30 días. Okay. Y Cevilat igual, un sobre diario por 30 días. Y lo importante también del Cevilat, ¿verdad?, con todos estos problemas respiratorios que se están dando por cambio climático en niños. Sí, bastante, como le decía, mejora bastante lo que es la ventilación aeróbica, la capacidad de la persona al someterlo al ejercicio, porque eso es importante. En la rehabilitación, acuérdense que prescribimos bastante ejercicio, no solo en fármacos, bastante ejercicio, y hay que saber indicar el ejercicio que se complemente con el fármaco que esté tomando el paciente. Por ejemplo, hay pacientes, por ejemplo, que tal vez no son niños, pero tal vez son adultos y son hipertensos, un ejemplo, ¿verdad? Y tal vez toman, qué sé yo, la cardioaspirina o la aspirina. Si ese paciente, por ejemplo, no tenemos la precaución y se toma la aspirina minutos antes y él llega a la rehabilitación y nosotros lo sometemos a un ejercicio aeróbico de rutina normal, se le puede inducir un problema de hipotensión, porque todavía la aspirina no se ha absorbido, pues no se ha metabolizado en su organismo. Sí. Muchísimas gracias de verdad, doctor, por todas sus recomendaciones. Como siempre, verdad, la importancia de acudir temprano al médico, cumplir con cada uno de los procedimientos de terapia. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, a la entrevista el día de hoy para ir finalizando? Bueno, la oportunidad pues de compartir, ¿verdad?, nuestros pocos conocimientos que tenemos en la práctica de la rehabilitación y pues hacer énfasis en que hay que cuidarnos, ¿verdad?, siempre. Sí. Tomar las medidas preventivas siempre, ¿verdad?, sobre todo donde haya mucha aglomeración de personas, ¿verdad? Y pues no estresarse, ¿verdad? Hay que saber llevar
esta situación de pandemia de la manera más natural posible, sin llegar a tener crisis de ansiedad, como mucho se dio con los pacientes que les dio COVID, pues. Muchos incluso se enfermaron sin necesidad de haberse enfermado propiamente, pues. Por el estrés al que más que todo por el estrés, sí, evitar el estrés. Exacto. Muchísimas gracias, doctor Irving Berríos. Nosotros vamos a mensajes de salud. Antes quiero invitarlos a que continúen este programa. Más adelante estaremos con el doctor Jacobo Aguilar, también para escuchar sus recomendaciones. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Ya de regreso, señores, y le damos la bienvenida acá en estudio al doctor Jacobo Aguilar, quien se integra en esta edición. Doctor, un placer estar con usted el día de hoy. Kelly, igualmente estamos muy complacidos de ver toda esta afluencia de médicos que nos vienen a fortalecer, a enseñar, a mostrar qué están haciendo en su práctica diaria con toda la experiencia acumulada durante años de práctica. Qué fascinante, ¿verdad? Conocer un poco sobre lo que es la rehabilitación física, doctor. Usted estuvo al pendiente, ¿verdad?, de la entrevista con el doctor, y muy enriquecedora, ¿verdad?, todos los conocimientos que tiene y cómo también ellos se enfrentan a tantos problemas con los pacientes. Claro, uno creería algunas veces para el público que nos ve que rehabilitación física es solo posterior a un traumatismo, ¿verdad? Y la hay de diversos tipos. Y es importantísimo porque todo lo que ocurre en el cuerpo genera de alguna manera oxidación. Y la oxidación es benéfica si el cuerpo tiene de alguna manera la respuesta oportuna. Ante el hecho de que hay oxidación, hay una respuesta de antioxidantes. Pero el cuerpo necesita estar balanceado y nutrido. Si no está así, entonces ocurre una condición que hemos platicado que se llama estrés oxidativo y que puede causar daño al organismo, daño al sistema celular. Y el estrés oxidativo, doctor, estamos todos, ¿verdad? Todos lo vamos a vivir en algún momento, y por eso yo le preguntaría cómo es que funcionan los flavonoides para apoyarnos y mejorar en estas condiciones físicas también. Los flavonoides, los pigmentos de las plantas, estos vegetales, actúan muy eficazmente porque tienen una constitución química que les permite evitar que se formen radicales libres, disminuir el estrés oxidativo. Tienen una secuencia de carbonos que así se denominan, que los hacen capaces de quelar metales de transición que no son adecuados para el organismo. Fíjate que las grasas en el organismo, por ejemplo, las grasas que se conocen como el mal colesterol, sufren una oxidación y eso forma finalmente trombos o depósitos de ateromas de pedazos de colesterol en las arterias. Y los flavonoides tienen una estructura tal que inhiben, que impiden que eso se desarrolle. Para poner un ejemplo, y casi en todos los tipos de patología donde el estrés oxidativo tiene que ver, los flavonoides tienen una manera de actuar, ya sea que sean trastornos vasculares, de esa capa que se llama endotelio, de una estructura que se llama mitocondria, que tiene que ver con energía. Y damos a conocer los nombres porque hoy, con Google y con todo el avance, cualquier persona pone la palabra, y yo creo que estamos ante una época en la que hay mucha información, ¿verdad? Obviamente hay que filtrarla, pero el flavonoide es asombroso debido a la permanencia con el tiempo a la par de la humanidad. Tiene propiedades terapéuticas bien reconocidas. ¿Y cuáles son, doctores? Hablamos, ¿verdad?, con el doctor también de todas las patologías que necesitan en algún momento la rehabilitación física, por ejemplo. Todas estas condiciones, ya sean postraumáticas, postinfecciosas, todo paciente, un paciente que tuvo un infarto del corazón, del miocardio, va a requerir de alguna manera una condición rehabilitadora. Fíjate que tú has llevado muy bien la conducción de esto cuando los médicos que hemos invitado nos han hablado de ese síndrome famoso post-COVID, ¿verdad? Hay instituciones muy serias en el mundo que están ya incorporando el término síndrome post-COVID
un grupo de signos que se ven, un grupo de síntomas que el paciente nos cuenta y que tienen que ver con alteraciones en el corazón, en el cerebro, en los riñones, en los vasos sanguíneos, en el estado de ánimo. Hay gente que ha desarrollado también problemas de una condición en la que el cuerpo se paraliza. Hay un síndrome que se llama así Guillain-Barré. Se han descrito algunos casos en los que las personas empiezan a experimentar como una parálisis que empieza a ascender de los pies hacia arriba. Y todas estas personas van a necesitar en algún momento un proceso de rehabilitación, ¿verdad? Física y obviamente también farmacológica, terapéutica. Todo este proceso rehabilitador es muy interesante porque ellos utilizan mucho de los propios mecanismos del cuerpo, ¿verdad? Acciones como recuperar la marcha, los movimientos, mejorar la condición regulatoria de la respiración. Es una especialidad como todas, pero ella en particular muy importante. Totalmente de acuerdo, doctor, y que más de alguno en algún momento va a necesitarlo. Recomendaciones, doctor, a todos nuestros amigos televidentes: cuidarnos en tiempo de COVID-19, asistir a las terapias físicas y darnos cuenta de lo importante que es tratar de estar bien médicamente hablando. Creo que una recomendación importante es no hacer una mala interpretación de los síntomas. Sí. Si una persona tiene sintomatología, su médico de cabecera. Y si tiene alguna condición, no creer que me lo voy a curar yéndome a correr una maratón o a correr 10 kilómetros, ¿verdad? Antes, mejor indagar, preguntar y pasar por un proceso de un consejo terapéutico más preciso, más acertado. ¿Pueden nuestros amigos televidentes que nos están viendo utilizar Lintox, doctor, aunque tengan cualquier tipo de patología, sin ninguna precaución? A mí me encanta el Lintox porque todos nosotros los que hemos hecho práctica médica, pues en algún momento fuimos educados bajo toda una condición de prescripción. Pero la fitoterapia y todas estas condiciones han existido y la medicina biomolecular vino a trabajar más sobre una tecnología de punta con productos que son importantes. Yo me recuerdo hace unos 4 años hubo una epidemia de Zika. Y yo personalmente vi 3 pacientes con Guillain-Barré, con esa parálisis, con una recuperación asombrosa comparada con otros pacientes que no tuvieron acceso a estas condiciones. El Lintox tiene dentro de su composición fisetina, un flavonoide derivado de un producto de la fresa. Y es asombroso, hay artículos en neurociencia, en una serie de referencias bibliográficas que hablan sobre la acción que tienen a nivel del sistema nervioso central. Así que sí, yo creo que es bueno tener a la par de la mesa un suplemento que tenga micronutrientes, que tenga antioxidantes, que tenga vitamina C, que tenga flavonoides. Y en cualquier rango de edad, ¿verdad? Normalmente lo asociamos esto a cuando ya estamos mayores o no. Lo importante es siempre tratar de cuidarnos, de hacer siempre algo preventivo para que podamos estar preparados para cualquier tipo de enfermedad, más en tiempo de pandemia, como es el caso del COVID-19. Son productos inocuos, ¿verdad, Kaylee? Con ese término las personas tienen que saber que realmente no tienen contraindicaciones muy severas, ¿verdad? Y que son fáciles de tomar, no tienen contraindicaciones y obviamente a ti te ha interesado mucho dar a conocer la parte pediátrica. Hay condiciones como el Cevilat que sí tienen magnesio que los pediatras dosifican por kilo de peso, pero un médico bien entrenado en eso sabe cómo hacerlo muy eficaz. De verdad, doctor, muchísimas gracias por todas sus recomendaciones, por enseñarnos tanto en realidad acá en el programa de Los Investigadores. A ti por conducirnos también a todo este grupo que hemos estado por acá hoy. Y a todos nuestros amigos televidentes, invitarlos a que siempre estén pendientes del programa Los Investigadores Médicos. Todos los fines de semana venimos con tema de interés para que ustedes siempre estén informados. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros productos, pueden consultar en nuestra línea de WhatsApp. Por ahí vamos a estar atendiendo cada una de sus consultas y además preguntar en las farmacias de prestigio de nuestro país. De esta manera me despido deseándoles a ustedes lo mejor e invitarlos a que siempre estén pendientes de nuestros programas.